trabajos que hemos hecho con la red CIRES. Cristina Engel nos acompaña de la red CIRES, ¿cierto? También tenemos la red Ecoyeco, que también con Luis Berganza, que está en la mesa de abajo. En la mañana tuvimos unas ponencias principales y ahora tenemos unas ponencias clave y estratégicas en escalas distintas, por eso lo hemos dividido en dos mesas. Tenemos abajo la mesa de arquitectura y nosotros que hablamos sobre temas de urbes y territorio. Son 4 las ponencias del día de hoy. Vamos a partir con la presentación de Daniela Acuña, que es jefa del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático en Santiago, del Ministerio de Agricultura. Luego nos va a acompañar la presentación de Ana Sasso, que es académica del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío. En tercer lugar estaría la presentación de Daniela Concha, directora ejecutiva de Fundación El Árbol. Y en cuarto lugar, ¿cierto? Cerrando la jornada de la tarde, antes de empezar la mesa de discusión, la presentación de Claudio Garrido Zambrano, que es de la Planta Integral de Manejo de Residuos de la Municipalidad de Santa Juana. Después de las 4 ponencias, hacemos un pequeño debate, conversación en torno a algunos temas clave que van a ir cruzándose en las presentaciones. La idea es ceñirse a los 15 minutos cada presentación. Yo les voy a informar cuando le queden 3 minutos, con un gesto técnico sutil. Así que damos primero la bienvenida a Daniela Acuña. Muchas gracias por venir, Daniela. Muchas gracias a los 4 que están con nosotros. Partes tú con tus 15 minutos. Te van a ir pasando las diapositivas al frente si quieres te poner adelante o si quieres, como te sientas tú más cómoda. Sí, no, muevan adelante para... Por supuesto. Muevan un poco después del almuerzo. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí a Ana, al equipo y a la Universidad del Biobío, y un gusto también poder estar en esta conversación con los otros panelistas y con las personas que están acá. La verdad es que fue súper desafiante como el tener pensar un poco en esta presentación, porque yo, bueno, trabajo en ODEPA, que es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, y nosotros tenemos una mirada muy sectorial, como mirando la agricultura. Y aquí la verdad es que la invitación era un poco a verlo desde el territorio, tener otra mirada respecto de los temas de economía circular y alimentos, y bueno, al final ahí les voy a ir contando un poco algunas ideas, algunas reflexiones, algunas cosas que también hemos hecho en términos de estudios y de información, y también como los desafíos que vemos al respecto. Lo primero aquí es, como ya desde la política pública, los lineamientos ministeriales de esta administración tienen 8 lineamientos y como pueden ver, el tema territorial está enfocado principalmente en el desarrollo rural y el buen vivir. Y después los temas más vinculados a lo que es economía circular, podríamos decir que está vinculado a agua y emergencia climática y cómo a través de la economía circular podemos enfrentar esos desafíos. Y a la sustentabilidad en el entendido de que la economía circular es una herramienta para una producción más sustentable. Pero también, y aquí vinculado a algunas conversaciones que hemos tenido, y que es un eje diferenciador de esta administración, tiene que ver con cómo desarrollamos la seguridad y la soberanía alimentaria, en el entendido de que eso es como cómo fortalecemos el sistema alimentario nacional y sus diferentes patrimonios. Dale. Bueno, hoy en día, desde el Ministerio de Agricultura, lo que se quiere es promover una agricultura verde, inclusiva, diversa, que además que desde el sector público podamos generar estas condiciones habilitantes para que el sector, los sistemas alimentarios sean más sostenibles, también una lógica de corresponsabilidad, donde obviamente el sector público tiene un rol importante en el desarrollo de normativas, regulaciones, instrumentos de fomento, pero donde también el sector privado, la academia, la sociedad civil tienen un rol que cumplir, y por lo tanto esta coordinación, esta articulación entre actores es súper relevante. Y aquí cuando ya vamos a lo que es economía circular en la agricultura, el año 2019 hicimos un estudio en ODEPA
que buscaba tener como un estado del arte de la economía circular en el sector agrícola. Y para eso también hicimos un levantamiento de bueno, como la parte más conceptual de lo que era economía circular y su aplicación en la agricultura. Esto no es que sea así como algo súper innovador, sino que fue como una sistematización de distintos marcos conceptuales que ya existían, aplicados al sector agrícola, y identificamos que estos 3 principios de la economía circular, que si bien ya están bien alineados a otros marcos metodológicos, pero aquí enfocado en lo que era agricultura. Entonces, un primer principio que tenía que ver con planificar para el aprovechamiento óptimo de los recursos, un segundo principio que es maximizar la utilidad de los materiales en todo momento, y un tercer principio que tiene que ver con preservar y mejorar el capital natural. Y dentro de estos principios también identificamos estrategias asociadas a cada uno de los principios. Claro, entonces el primero de planificación, el diseño, el poder reducir o prevenir el uso innecesario de recursos, el optimizar también la utilidad de los productos. Después en el principio 2, el reusar o redistribuir, reparar, remanufacturar, revalorizar y reciclar, y también la recuperación energética. Y en el tercer principio, ahí el tema de la regeneración y también de la cadena de abastecimiento, como desde un predio productivo también se considera no solamente la propia operación, sino que también la cadena de abastecimiento. La próxima. Y aquí les puse algunos ejemplos como más concretos y prácticos vinculados a los principios. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el diseño del sistema productivo, que ahí es una brecha que nosotros identificamos porque eso no necesariamente estaba considerado cuando, no sé, pues se armaron las plantas lecheras o el predio frutícola, no necesariamente estaba incorporada esta visión de lo que es la circularidad, y por lo tanto identificamos ahí una brecha importante en lo que tiene que ver con el diseño de los sistemas productivos. Aquí un ejemplo de una lechería que es de una agricultora de pequeña escala que trabaja con INDAP, y que ella en un terreno acotado logró hacer su diseño predial considerando esta lógica de circularidad. Entonces es algo que no está tan internalizado, pero que se puede hacer, que en la medida que se considere en los diseños prediales se pueden hacer estos cambios y ir mejorando esa parte como de la planificación de los sistemas productivos. Después, relacionado a este principio también, obviamente todo lo que tiene que ver con los envases y embalajes y con cómo se diseñan ellos para que tengan una mayor circularidad, para generar menores residuos, para que efectivamente se puedan aprovechar de mejor forma. Lo mismo con los sistemas de riego o con los usos de los insumos, cómo podemos desde la planificación mejorar eso y incorporar mejor circularidad. Y aquí está un ejemplo también de unos productores también asociados a INDAP, a la agricultura familiar campesina, que se llama Granja Pachamama, y que ellos tienen un sistema de producción de alfalfa en invernadero, y que lo hacen de una forma como muy circular y con un uso súper eficiente de todos los recursos, y también desde el diseño se planificó así. La próxima. Después, en relación al segundo principio, que probablemente es el principio donde como que es más común tener prácticas o medidas de circularidad, vemos que hay ejemplos que tienen que ver con, por ejemplo, el aprovechamiento de los descartes del tomate y cómo eso, a través de investigación y desarrollo, se puede recuperar el valor de ahí, y a través de diferentes estudios se han recogido las cualidades antibióticas de los residuos del tomate, y eso se puede transformar en un ingrediente funcional o en un antioxidante, cosas de ese estilo. Todo lo que tiene que ver con la generación de biogás a partir de residuos, ya sea de purines o bien los residuos de las viñas, que también a través de estos biodigestores se puede recuperar y generar energía, y al mismo tiempo digestatos que sirven a su vez para fertilizar los suelos, entonces entramos en la circularidad. Aquí otro ejemplo de un biofertilizante que se genera a partir de un proceso no es un compost propiamente tal, sino que es un bioinsumo, pero que también viene de un proceso de circularidad. Y un ejemplo quizás mucho más como concreto de un producto de
estas bombillas, biobombillas, que a partir de la prohibición del uso de las bombillas plásticas se empezó a generar innovaciones y ver cómo se pueden desarrollar. Y estas son de cáñamo, no me acuerdo de qué, pero de algunos de los cereales que tenemos en nuestro sistema productivo. Entonces también ahí de cómo maximizamos los materiales y generamos mayor circularidad. Y el tercer principio, que es el de preservar y mejorar el capital natural, que tiene que ver también con la regeneración de los territorios, y que si bien de repente suena como medio lejano, pero hay prácticas que ya se están llevando a cabo, como por ejemplo, aquí bueno, no se ve mucho, pero es un predio agroecológico donde hay diversidad de cultivos y que eso, por los mismos manejos que tiene, permite una mejor regeneración del agroecosistema. La incorporación de, por ejemplo, corredores biológicos, parches florales en los sistemas productivos también permiten mejorar el capital natural, todo lo que tenga que ver con manejos de suelo para tener un suelo vivo, y los sistemas también pastoriles, de ganadería regenerativa, que a través del manejo del pastoreo se generan, bueno, se permite que el suelo capture mejor carbono y tenga mucho mayor, un suelo de mejor calidad, más vivo y con mayor biodiversidad. Entonces estamos mejorando también el capital natural a través de estos manejos. Todo esto que fue un estudio, después ha ido tomando en el fondo más relevancia, y hoy en día hay un marco institucional a nivel público que habla de economía circular. Tenemos compromisos a nivel de las contribuciones nacionales determinadas, que son estos compromisos que hacen los países en términos de reducción de emisiones de cambio climático. Y ahí en la última actualización de la NDC de Chile, que es del 2020, se compromete a trabajar en economía circular, a tener una hoja de ruta de economía circular. Y bueno, el año pasado se lanzó la hoja de ruta de economía circular, después les voy a mostrar un poquito más de detalle. Pero eso es una gran política nacional donde hay muchos elementos involucrados y hay elementos que tienen un foco especial a nivel territorial. A nivel más sectorial tenemos la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, que es una estrategia del Ministerio de Agricultura que busca aunar esfuerzos en términos de coordinación pública y público-privada para ir generando las condiciones para que el sector privado agrícola pueda avanzar en materia de sustentabilidad. Y también tenemos incorporados ejes de acción que tienen que ver con economía circular. Y tenemos la Política Nacional de Desarrollo Rural, que es esta política que hoy en día se está implementando a través de planes regionales de desarrollo rural, donde uno de los ejes de trabajo tiene que ver con la sustentabilidad ambiental y que incorpora el concepto de la gestión de los residuos, no necesariamente en una lógica de economía circular, pero sí la gestión de residuos. Y bueno, y ahí también tenemos desafíos al respecto. La próxima. Aquí esto era lo de en la hoja de ruta de economía circular hay distintos como ejes de trabajo, y que está como innovación circular, territorio circular, y en relación a los territorios circulares hay varios elementos, y aquellos que se vinculan más al tema de alimentos tienen que ver con la iniciativa 25, así se llama, y que es cómo generamos sistemas de producción de alimentos regenerativos a nivel territorial. Aquí, bueno, ustedes pueden ver que la hoja de ruta tiene como a quienes impulsan esta iniciativa y actores claves que se deberían vincular. Y tenemos como acciones comprometidas corto, mediano y largo plazo. Entonces, en relación a las acciones, hay una acción que tiene que ver con un programa del Ministerio de Agricultura, que es el sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados, que ahí tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Después, otra acción que tiene que ver con la gastronomía y el turismo a nivel territorial, para que difundir el uso de ingredientes, productos y preparaciones locales y producidas con prácticas sostenibles. Y la tercera acción tiene que ver efectivamente con el desarrollar técnicas y sistemas silvoagropecuarios con capacidad de regeneración,
de ecosistemas y promover la biodiversidad, y aquí es donde hablamos de agroecología, agricultura regenerativa, etc. Y estamos en ese desafío tratando de trabajar en eso, y aquí, bueno, ODEPA es uno de los impulsores de este trabajo, efectivamente. ¿Creo que estoy en el tiempo? Súper ¿Sí? bien. Ya. Yo la aviso, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos en el fondo, como para la discusión y para que lo podamos ir viendo más adelante? O sea, uno es lo que ya les mencionaba, cómo hacemos estos sistemas de producción de alimentos, de agroalimentos, que efectivamente tengan una mirada más circular y no solamente desde el reciclaje, por decirlo así, sino que desde la regeneración también, como mirando cómo promovemos la integración o la mejora en la biodiversidad, en los ecosistemas. Ese es un desafío importante. Otro desafío importante que tiene que ver con el tema alimentario son todas las pérdidas y los desperdicios que se producen en el sistema alimentario nacional, que ahí, cuando hablamos de pérdida, es el alimento que está apto para consumo humano, que no llegó a consumirse, y pérdida es a nivel de la producción y la distribución, y o sea, hasta como el primer procesamiento, y el desperdicio hablamos de lo que tiene que ver con el consumo, la comercialización. Y ahí, bueno, todos los distintos esfuerzos que se hacen y vinculados más a los centros urbanos también, lo que son la recuperación de alimentos, los bancos de alimentos, cómo se pueden prevenir estos desperdicios en la comercialización, en las cadenas, cómo se maneja también como los sobrestocks para evitar esas pérdidas y desperdicios. Y todo esto de cierta manera está vinculado a este concepto que siempre ha estado presente ahí, que es la seguridad alimentaria, que en el fondo tiene que ver con cómo logramos que la población tenga disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos, pero con el adicional que es la soberanía, que es lo que estamos viendo ahora desde el Ministerio de Agricultura, y que, como les dije, hay distintas visiones sobre lo que es soberanía alimentaria. Hay como visiones muy, o sea, pues desde la Vía Campesina, que es una ONG, o sea, una agrupación de distintas organizaciones campesinas internacionales, pero como Ministerio de Agricultura y desde la política pública vemos que la soberanía alimentaria tiene que ver con fortalecer el sistema alimentario nacional para resguardar el derecho a la alimentación de la población. Y eso como a través de fortalecer los patrimonios que están vinculados al sistema alimentario. Cuando hablamos de patrimonio, quiere decir los recursos naturales, quiere decir los patrimonios productivos y tecnológicos, la inocuidad, la sanidad. Todos esos son patrimonios que hay que fortalecer para poder asegurar, para poder trabajar en soberanía para la seguridad alimentaria. Los últimos desafíos, bueno, lo que ya les comenté de cierta forma, la integración de lo sectorial y lo territorial. Cómo hacemos ese vínculo, cómo dejamos de trabajar así como tan en silo y podemos generar estos espacios, como este espacio de discusión que tendremos ahora, y vinculado a lo mismo, la articulación y la cooperación entre actores, cómo podemos generar sinergias y vamos avanzando en estos desafíos. Creo que era eso. Muy bien. Muy ceñida al tiempo. Oye, nuevamente agradecemos a Daniela Acuña, que es jefa del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático en Santiago, del Ministerio de Agricultura, con su presentación. A continuación, y por favor los que vayan teniendo preguntas puedan ir anotándolas. Yo tengo varias, pero las dejamos todas para el final. Y ahora damos paso a la presentación de la profesora Ana Sasso, que es académica del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío. Ana, por favor. Bueno, voy a tratar de hablar muy rápido para que me dé tiempo. Pero no tan rápido. Sí. Bueno, yo vengo a hablar más específicamente de la economía circular dentro de los sistemas alimentarios locales, ¿no? Nosotros llevamos ya tiempo trabajando en lo que venía siendo Salconce, ¿no? Que es una línea de investigación que ha trabajado en lo que el Fondefit inicial se llamaba Sistemas Alimentarios Regenerativos, por eso me ha gustado que lo utilice ahora el Ministerio. Y
Y bueno, estamos trabajando, el otro día tuvimos de hecho un seminario, un taller de valorización de residuos orgánicos para transitar a, ¿no?, dentro del marco de un proyecto que es este, que es el ESAL, la Estrategia de Sistemas Alimentarios Locales, ojalá al año 2025, que está tratando de desarrollar ahora un diagnóstico estratégico en diferentes ámbitos, dentro de los cuales está la economía circular o la transición a los residuos, al compostaje. Entonces, bueno, en términos generales, ¿no?, en el ámbito mundial tenemos que un tercio de los alimentos que están producidos, ¿no?, van a la basura, son pérdidas o desperdicios, que son en el fondo 1.300 millones de toneladas al año. Cuando hablamos de América Latina en concreto, ¿no?, esta pérdida de alimentos, que es lo que comentaba antes Daniela, en el fondo la pérdida de alimentos es hasta el elemento intermedio, ¿no?, de distribución y mercado, y desperdicio de alimentos es cuando ya es la última parte de la cadena, el retail al por menor, y el consumo en la vivienda. Entonces, esta es la distribución de la pérdida y el desperdicio de alimentos. En el fondo, la producción un 28, manejo y almacenamiento 22, procesado 6, distribución y mercado es casi un 17, pero bueno, en el fondo producción y consumo son los dos ámbitos en los cuales hay una mayor pérdida o desperdicio de alimentos. Y cuando miramos cómo además funciona o cómo impacta este sistema alimentario, ¿no?, en el ámbito, en el medio ambiente, en las diferentes etapas de la cadena vamos teniendo diferentes elementos que van sumando además a la pérdida de alimentos, ¿no? El transporte emite emisiones de CO2 que son pues nocivas, ¿no? Luego cuando estamos produciendo suelos, las semillas, suelo, el uso de los fertilizantes, el agua y los pesticidas tienen y generan un agua residual. Después, en la parte de la producción agrícola, el uso de fertilizantes y pesticidas también afecta al suelo, almacenaje y distribución, ¿no?, los residuos de los alimentos y sus envases, elaboración y envasado lo mismo, los residuos que se generan. En la venta al por menor hay una importante eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos y bastantes emisiones al aire, y una distribución final de la gestión de residuos urbanos que en términos generales se va a un relleno sanitario, ¿no?, y que genera además una alta emisión de gases de efecto invernadero, que además son mucho más contaminantes que el CO2. Bueno, entonces la composición de los residuos orgánicos, ¿no?, los residuos urbanos o municipales, que nosotros estamos más o menos enfocados en esta etapa de la cadena porque es en la que más fácil tenemos ahora mismo el acceso a los datos, a pesar de que nos gustaría ampliarlo a toda la otra parte. En términos generales tenemos que un 53% son residuos orgánicos, de los cuales tenemos parte que son podas municipales, parte que son residuos sólidos domiciliarios y otra parte que son de residuos sólidos de lo que hemos venido denominando generadores urbanos, grandes generadores urbanos como son las ferias libres o la Vega Monumental, ¿no? Y bueno, denominamos residuos alimentarios, o se denomina residuos alimentarios a todo descarte procedente de lo destinado al consumo humano, generado tanto en producción, procesado, venta, consumo, comestible o no, y gestionado, valorizado o llevado al vertedero. Entonces, ahora ya centrándonos, ¿no?, este marco así en lo que es el territorio, nosotros venimos trabajando un tiempo en el entendimiento de los sistemas alimentarios urbanos, ¿no? Y la ciudad se compone de diferentes formas de acceso a alimentos que llegan de diferentes territorios, ¿no? Un espacio, un mercado internacional, un mercado nacional, un mercado de proximidad, ¿no?, un espacio productivo que se conecta de forma diferente. Y nosotros en el proyecto lo que estamos centrados es principalmente en la parte inicial, en la de proximidad, pasa porque la próxima, aquí, en el espacio de proximidad, para poder entender cómo este sistema productivo se conecta con la ciudad y, en este caso, cómo se podría volver a cerrar el círculo, ¿no?, a través de una buena gestión de residuos orgánicos. Está un poco deformado, pero bueno, el proyecto se centra en diferentes ámbitos porque, claro, al tratar de abarcar toda la cadena, estamos tratando de entender cómo funciona la parte de producción y del territorio, cómo se está distribuyendo en la ciudad, cómo las personas están accediendo, ¿no?, si hay desiertos alimentarios o no, cómo esto repercute en la salud y en los hábitos de consumo, y tenemos algunas líneas transversales, como es la de residuos orgánicos, ¿no?, la de residuos en la cadena, que es la que en el fondo toca todos los ámbitos y es en la que estamos trabajando en esta última temporada. Y cuando entramos ya en el principio o en el diagnóstico preliminar que estamos desarrollando, porque algunos de los datos todavía no están finalizados, ¿no?, tenemos algunos datos que pueden ser interesantes. Nosotros estamos centrados en el trabajo del área metropolitana, pero también hemos incluido en este estudio a 2 municipios que han firmado la Carta Agroalimentaria, que fue el comienzo de este proceso de la estrategia alimentaria, de sistemas alimentarios locales,
Esto es el volumen que generan de residuos orgánicos cada uno de los municipios y el volumen de recuperación y valorización. En este caso, claro, Concepción valoriza más que el resto, pero produce muchísimo más, ¿no? Y de hecho, muy pocos son los municipios que están generando algo de generación o de reciclaje. Tenemos 4 destinos finales, ¿no?, de disposición final, de los cuales tenemos el CEMAP, el Hidronor, el de Los Ángeles y el de Curanilahue. Este es el que hablábamos antes en la comida, que está ya casi al límite, ¿no?, y que se están planteando qué va a pasar, ¿no?, qué va a pasar con él, porque en el fondo en la disposición final se requiere ahora mismo no solamente pagar el vertedero, sino generar el transporte. Entonces hay ahora un problema a escala regional con qué vamos a hacer con los residuos, y entonces empezar a plantearnos, ¿no?, que tal vez haya que reorientar a poder generar una valorización y reducir los residuos. Podría ser una estrategia de apoyo al problema que tenemos en la región. Y bueno, ahora tenemos una serie de diapositivas que vamos a pasar rápido, pero lo interesante es irnos fijando en varias cosas, ¿no? Son diapositivas de los diferentes municipios en los que aquí tenemos un porcentaje de cuánto es orgánico, cuánto se valoriza, y a lo mejor el otro dato importante es este, que es el número de kilogramos de residuos per cápita que genera cada persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, Talcahuano supera el 1, ¿no?, que ya es bastante, es un espacio bastante urbano que genera bastantes residuos, y en Talcahuano se hace valorización de residuos, pero principalmente de vidrio, ¿no? No se hace de orgánico. En San Pedro de la Paz... ¿Avanzo rápido? Sí, vete avanzando, a lo mejor ir viendo los datos, que en algunas comunas no se está haciendo ninguna valorización. Por ejemplo, en Coronel tenemos dudas, creemos que sí que se está haciendo, pero no nos han llegado los datos, con lo cual tampoco hay que fiarse mucho, pero estos datos sí están claros, ¿no? En la mayoría de los municipios están en torno a 1 kilogramo per cápita, y se va reciclando. Bueno, el porcentaje de residuos orgánicos, como podéis ver, en casi todas las comunas está en torno al 40 y al 60, con lo cual la potencial valorización podría aportar a su economía y también a la reducción en la gestión de residuos. Y vamos a ir viendo que en la mayoría de las comunas, bueno, vidrio, papel, cartón, en algunos casos, pero el orgánico se hace solamente en Santa Juana. Y el otro día nos enteramos que en Chigoyante, que todavía no tenemos los datos porque nos tienen que enviar. Entonces, bueno, Santa Juana es el caso en el que se está desarrollando una mayor valorización de residuos, ¿no? Estos son los residuos que se valorizan y principalmente son orgánicos. Y en este caso, por ejemplo, la producción de residuos per cápita es más baja. En Tomé no se hace, no valorización, en este caso se hace el vidrio, papel, cartón, plásticos. Bueno, y lo interesante de todo esto, aparte de tener los datos, es también entender qué está pasando con lo que estamos reciclando, porque por una parte decimos, bueno, en la región que estamos haciendo, estamos reciclando el papel y el cartón en un alto porcentaje, el verde, ¿no?, que son los aceites comestibles, los metales, algo de plástico, pero mucho de lo que se está reciclando se está enviando a Santiago. Todos los vidrios se están yendo a Santiago, o sea, tenemos que recorrer 600 kilómetros para poder hacer un reciclaje, y en algunos casos, ¿no?, papel y cartón se va hasta Antofagasta para ser reciclado. Entonces, bueno, también hay que plantearse, muy bien, estamos reciclando, pero ¿a qué costo, no? ¿Y cuántas emisiones de CO2 estamos haciendo para poder llegar a hacer ese reciclaje? Bien, luego tenemos los datos de la generación de residuos orgánicos por feria, ¿no?, en el cual estos datos se han conseguido en base al número de puestos que hay en cada una de las ferias de las comunas, que son una alta generación también de residuos al año, mensualmente 401 toneladas mensuales y 4.800 al año. Tenemos datos de La Vega bastante desactualizados porque no quieren darnos datos, entonces estos datos son unos datos del señor Desiderio del Cabildo Agroecológico que nos dio, y que son interesantes en la medida que tú vas viendo cómo cambia a lo largo del año, ¿no?, la generación de los residuos orgánicos, viendo que en junio, ¿no?, que es invierno, hay menor producción de residuos orgánicos. Y luego ya empezar a pensar, bueno, tenemos este problema, hay muy poco, se está trabajando muy poco en la región, principalmente en Santa Juana, están empezando en Chihuayante, había una planta en Talcahuano que ahora mismo no está funcionando. Entonces tenemos que transitar, ¿no?, avanzar a una economía circular que se define como un sistema que busca maximizar la utilidad y el valor de los productos y componentes y materias primas en todo momento. Entonces, pasar de lo que es una economía lineal que lo que hace es extraer, producir, consumir y desechar, a trabajar a un elemento que sea un flujo más circular de recursos dentro de la ciudad y el territorio que lo circunda. Una menor extracción y una menor disposición de materiales como residuos finales. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, esto es un
está elaborado a partir de un diagrama que teníamos de la FAO, en el que en primer lugar tenemos que prevenir y reducir la pérdida de desperdicios de alimentos, ¿no? Y en este caso podemos reducir y utilizar, ¿no? Reducir y producir nosotros menos residuos, redistribuir a las personas. Estábamos hablando antes que tal vez las ferias libres posteriormente o los supermercados ahora están empezando a generar un banco de alimentos. Después podemos reutilizar y reciclar estas pérdidas y desperdicios de alimentos, es decir, a lo mejor en la producción hay algunos alimentos que no se pueden dar a las personas, pero sí que se pueden dar a los animales. Después recuperar, ¿no? Llegar a la valorización, es decir, realizar el compostaje, y cuando ya no podemos hacer otra cosa con los productos, con los residuos, ahí ya sí podemos llegar a eliminarlos, ¿no? Pero ya hemos cerrado en gran medida el volumen de los residuos que se estaban generando. Y ya esto es lo último, ¿cómo avanzar? Entonces, bueno, tenemos este sistema lineal en el que entramos con unos cuantos inputs, algunos naturales como el suelo y el agua, y otros que son artificiales, ¿no? Como los pesticidas y los fertilizantes, para poder producir, comercializar y nosotros en la ciudad consumir. Y después estos salen residuos orgánicos, envases, emisiones, o sea, los outputs que se llaman, y en la mayoría de las ciudades que hemos estado viendo, ¿no? Acaban yendo a rellenos sanitarios, vertederos o se infinitan. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos avanzar a una economía circular en el que este sistema se cierre, ¿no? En el que podamos recolectar diferenciadamente, valorizar y distribuir. Pero no solamente en el final de la cadena, sino que a lo largo de la cadena nosotros también tenemos la opción de que dentro de la parte de la producción se produzca un compost que ayude a cerrar el propio ciclo. En la distribución y comercialización tenemos las ferias libres y la Vega Monumental, que podría entrar en una recolección también diferenciada específica para poder entrar y cerrar el círculo. Y luego, dentro del consumo, tenemos diferentes opciones. Puede ser compost domiciliario, ¿no? Las personas que tienen casa, ¿no? Que tienen un patio que pueden hacerlo. Compost comunitario, como una experiencia que nos iban a contar hoy que no ha podido venir, pero que se está haciendo en barrios, en juntas de vecinos, incluso en Chihuayante se está haciendo desde la perspectiva municipal, pero en una dimensión comunitaria. O finalmente generar un sistema, una gestión municipal que haga una recolección diferenciada o que, bueno, de alguna manera ellos se organicen para poder generar y cerrar este ciclo. Total, y en definitiva, nosotros estamos trabajando pensando en este esquema, ¿no? En este esquema para poder avanzar y transitar o al menos poner sobre la mesa para que los agentes en la mesa de gobernanza en los próximos meses puedan avanzar y pensar en base al diagnóstico que tenemos cómo se podría avanzar a transitar a esta economía circular en el ámbito metropolitano en base a los recursos y el sistema que se tiene en el ámbito territorial. Muchas gracias. Muy bien, profesora. Excelente. Hasta le sobró un minuto, por si quiere decir algo más. ¿Está bien? Respire. Bien, agradecemos a la profesora Ana Sasso, que es académica del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de acá de la Universidad del Biobío, por su presentación. A continuación invito a Daniela Concha, que es directora ejecutiva de Fundación El Árbol, que también nos va a hacer ya a esta altura, tercera presentación, para luego tener nuestro debate o conversación, si ustedes quieren. Adelante, Daniela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a cada una, a cada uno. Hola. Qué bien ver caras conocidas que nos encontramos siempre en estas conversaciones y donde siempre le damos la vuelta más o menos a los mismos problemas y hoy día mientras preparaba esta presentación decía, wow, de nuevo, así como que llegamos a un punto en donde decimos cómo seguir avanzando. Y ahí le di vueltas a algunas de esas cosas, también de la mano con la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que es un instrumento relativamente nuevo del Ministerio del Medio Ambiente, que da varias perspectivas al tema de la gestión de residuos orgánicos, ¿ya? Nosotras en Fundación El Árbol trabajamos harto con la basura desde nuestros orígenes. Trabajamos de la mano con las personas, muchas de las personas que son responsables de esos pequeños porcentajes a veces de recolección de reciclables en las comunas que tú mostraste, Ana, con los recicladores de base. Y también trabajamos mucho con la comunidad, con juntas de vecinos, con estudiantes, con niños, con niñas, con vecinos que tienen siempre inquietudes de poder hacer un manejo más responsable de sus residuos.
y desde ahí entonces vienen algunas perspectivas, reflexiones que les quiero compartir. Antes de eso, por favor, la lámina, la data dura, como se le dice. Estos son datos, los últimos datos del último reporte del Estado del Medio Ambiente que compila el Ministerio todos los años. Esta información es con datos del 2019, si mal no recuerdo, ¿ya? Y en Chile el promedio es la generación de 1,1 kilos de residuos al día, y sumado por toda la población en Chile son 7,8 millones de toneladas de residuos municipales, ¿ya? Este es el que generamos en nuestras casas, ¿ya? Aparte están los industriales y los peligrosos que no los quise meter aquí. Pero eso en total son casi 524.000 camiones de residuos que circulan en todo el país, ya sea a rellenos o a vertederos. Es bastante, ya, bastante lo que significa esto. ¿La siguiente? Y lo que, bueno, es más impactante siempre para todos quienes trabajamos en este tema es que todos esos camiones transportan un 58% de residuos orgánicos que todos, me imagino que varios acá compostamos, y sabemos que no es tan difícil compostar. Entonces, como, wow, todo eso se va en camiones que recorren kilómetros, como por ejemplo el de Chiloé, que va a Los Ángeles, si mal no recuerdo. ¿Qué? De Ancud a Los Ángeles. ¿Cómo es posible que transporten 58% de residuos orgánicos, ¿ya? Y todo el resto entonces son distintas fracciones de residuos y aquí también es algo que siempre a mí me llama la atención, que bueno, entre papeles y cartones, metales, plásticos, vidrios, están los envases y embalajes, que son un producto prioritario de la ley REP, que tiene la ventaja de que ya próximamente los productores de estos materiales tienen que responsabilizarse y financiar la gestión de estos residuos. Pero ¿qué pasa con ese 58%? No hay una ley que obligue a ningún productor, porque bueno, no es tan fácil. Todos producimos residuo orgánico porque nos comemos un plátano y aquí le echamos la culpa de la cáscara del plátano. No le vamos a decir a los ecuatorianos que paguen. Entonces ahí hay a mí me es un poco desconcertante, porque tenemos más o menos un sistema que se podría encargar de un, creo que lo asumas con un 40%, no sé, pero ¿qué pasa con ese 58% que sigue transportándose en estos camiones, llegando a los rellenos, emitiendo dióxido de carbono y metano? Así que he ahí un primer tema que es para reflexionar. La siguiente. Y esta también es una lámina bien triste, también está aquí copiada y pegada del sexto reporte del Estado del Medio Ambiente, que es la valorización de residuos municipales, y que esto es lo que declaran los municipios a través de la ventanilla única. ¿Sí? Ya. Entonces es apenas un 0,9% de lo que se declara está siendo valorizado. Y todavía para que nos dé más pena, entre el compostaje, el color verdecito, que me parece que es 3,11%, y la lombricultura por allá, que es como el 0,50%. Es muy, muy poquito. Lo que más se valoriza es el vidrio, el 46,16%, lo que decía Ana, que se va a Santiago. Hay industria del reciclaje del vidrio, por eso que funciona también. Y acá en Chile, ya no es así otros productos que se están yendo a Uruguay, a Brasil y a quizás que otros países más. Así que, de nuevo, queda bastante por valorizar en orgánicos. La siguiente. Esto es en la región del Biobío, en este mismo reporte. De esos 7,9 millones de toneladas, 597.000 se generan acá en la región. Es la tercera región que más genera, pero bueno, obviamente estamos lejos de la metropolitana, nos da igual un poquito más de espacio para jugar. La siguiente, ¿ya? Y para llevarlo aún más localmente, estos son datos del municipio de Concepción, es información que obtuvimos por ley de transparencia. Esto es lo que dispusieron el año pasado en el relleno sanitario, 101.822 toneladas, y que les costó solo en disposición en el relleno 1.300 millones de pesos, que es una barbaridad de plata. Y de nuevo, pensando, el 58% es residuo orgánico,
Y esto es solo disposición en relleno, eso hay que sumarle todo lo que significa mover esto de las casas al relleno, el pago de la empresa que hace esta gestión. Fernando, que era de la Junta de Vecinos, se conoce súper bien las sumas, no sé si tú no la sabes tanto, él se la sabe súper bien, se sabe exactamente cuánto gasta el municipio, que obviamente es más de 1.300.000 millones de pesos. Y bueno, de nuevo, ya voy como en la quinta lámina que nos está dando mucha pena. Lo siguiente. Bueno, solamente aquí saqué la cantidad de orgánicos, 590.000 toneladas de orgánicos de la municipalidad de la comuna de Concepción, ¿ya? Que claro, si esto se valorizara, tendríamos toneladas de compost, de vermi, lo que querramos, distintos fertilizantes. Lo siguiente. Entonces de ahí viene la pregunta, ¿cómo hacemos que estos residuos orgánicos se muevan hacia la valorización? Y aquí primero me quiero referir a lo que dice la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos porque nos da un paraguas general y después quiero hablar un poquito de las iniciativas más puntuales, individuales o comunitarias que podemos hacer. Porque esto dirige un poco, aunque lamentablemente es una política pública, no es una ley, entonces no hay nadie que esté obligado a hacer esto, ¿ya? Es simplemente quienes lo hacen son municipios que tienen la voluntad política y el compromiso de llevarlo a cabo y que también evidentemente tienen los recursos. Pero aquí la gran desgracia, para esto no hay muchos recursos en los municipios. Ya aquí nuestros amigos, la Claudia y Víctor de San Pedro, saben cómo es sacar recursos para hacer gestión de residuos, para poder instalar un punto limpio, un punto verde, cuesta bastante, pagar por los servicios, etc. Entonces, ¿cuál es la meta que se propuso la Estrategia Nacional? Es que al 2040 se valorice un 66% de los residuos orgánicos municipales. Es bastante pensando que están en menos del 1% hoy. Entonces la meta intermedia que llama la ENRO al 2030, que solo faltan 8 años para eso, valorizar un 30% de los residuos orgánicos municipales y contar con 500 familias que utilicen composteras y o vermicomposteras. Hay otras metas igual en esta estrategia, la pueden revisar, está bien interesante. Yo encuentro que son metas súper ambiciosas. ¿Y qué dice la siguiente? ¿Qué dice la estrategia y qué dicen también, obviamente, muchas personas que trabajan en este tema, que es lo necesario para mover este avance al llegar a esta meta? Y yo lo ordené, como me gusta a mí ordenar estos temas que van desde la prevención hacia la gestión del residuo. La prevención, porque la estrategia está al revés, esto está como al último, pero es lo principal y como lo mostraba Ana igual en una lámina que está más o menos, al menos la producción de alimentos como la mitad que tiene que ver con producción y la otra mitad con post-consumo. Y todo esto, lo ideal es prevenir desde el principio, ¿ya? Y para que en el consumo y post-consumo se genere la menor cantidad de residuos. Y bueno, ahí hay distintas alternativas. Aquí quiero destacar una iniciativa que averigüé si es que seguía intacta. Hablé con la chica del Banco de Alimentos y me dice que la Vega Monumental sigue teniendo este punto de acopio, ¿ya? En la Vega Monumental es monumental la cantidad de alimentos que se pierden y es a veces simplemente porque cambian los precios muy rápidamente y ya a la gente no le conviene vender lo que está vendiendo y va a vender otra cosa y pum, eso a la basura. Entonces, en este punto de la cadena es primordial disminuir la generación de residuos ya a nivel también más ciudadano o como nosotros nos enfrentamos al consumo. En los restaurantes también promover distintas políticas para generar menos residuos. La otra vez hablaba de hecho con un amigo que tiene un restaurante que quería hacer que servir un plato que tuviera una porción pequeña. Y si la persona quedaba con hambre, que fuera a buscar un poquito más hasta el límite que él tenía estimado por el precio. Pero porque lo que hacía antes es que daba la porción que él estimaba por el precio, que era más o menos grande, pero había gente que le sobraba.
y esa sobra se va a la basura siempre. Entonces mejor hagámoslo al revés, servir la porción pequeña y el que quedó con hambre que pida más, ¿ya? Ese tipo de decisiones, de vueltas a la tuerca que se le pueden dar son, yo creo, el principal enfoque por el que hay que partir, porque generalmente ese tipo de decisiones, como la de este chico del restaurante, son las menos costosas, ya es una decisión. Entonces, lo que vas a gastar es quizás hacer una estrategia de difusión, de comunicar esto que estás haciendo, de acostumbrar a la gente, qué sé yo, pero no requiere una inversión ni de infraestructura, ni cosas tan costosas, ¿ya? Así que para mí esto es primordial. Lo segundo, y aquí yo no puse nada porque yo dije, viene Fernando, nos va a contar cómo funciona, así que no puse ni una foto ni nada, pero evidentemente esta es una estrategia también económica, y lo que a mí me gusta, y lo trabajamos mucho en la fundación, es al trabajar estas estrategias que son comunitarias, que son ciudadanas, también ayudamos a agrupar a la gente y a recuperar el tejido social. Entonces, son económicas, nosotros tuvimos algunas experiencias, ahora las queremos retomar de composteras comunitarias, ya en juntas de vecinos o que, no sé, que beneficien a unas 10 familias y entre ellas ponerse de acuerdo, turnarse, quién hace tal cosa. Es todo un desafío porque, o sea, hemos perdido hartas prácticas vecinas, de vecindad, o sea, yo vivo en un edificio y no conozco muchos de mis vecinos tampoco, así que requieren trabajo, pero son económicas, ¿ya? Se pueden hacer estas composteras con pallets, se puede comprar una entre varios, qué sé yo, ¿ya? Y la otra ventaja es que no requiere mucho transporte, ya que hablaba igual Ana de las emisiones de los camiones, así que esto es lo principal. Lo segundo, bueno, y aquí estos son los otros desafíos de las soluciones que son a mayor escala, ya que es para mover estas toneladas y para poder transformar esta materia orgánica en otros productos, ya que es como, porque como les decía, aquí no hay una ley que obligue a ningún productor a financiarlo, entonces lo que se ve es que siga siendo una responsabilidad municipal que lo financie la municipalidad, ¿ya? Y la MUNI, ¿de dónde va a sacar más plata? ¿Ya? Hay un grave problema igual hoy en día que hay mucha exención de pago de los derechos de aseo, entonces en realidad nosotras no nos hacemos cargo de la basura que estamos produciendo y que los municipios se están llevando, ¿ya? En Chile el 40% de los municipios tiene hasta 90% de exención de pago y hay solo un puñado que logra recolectar recursos por esa vía. Entonces hay que recurrir a inversión pública, a concursos, SUBDER, FNDR, pero bueno, son más de 350 municipios en Chile, todos tienen esta necesidad, está complicado. También, obviamente, el desafío es la inversión privada. Esta es una especie de pyme o mediana empresa en la región metropolitana, tiene una planta de compostaje. Entonces, estas cosas se tienen que articular porque si la MUNI no tiene una planta de compostaje, se articula igual con este tipo de actores. Y bueno, obviamente, ojalá que hayan incentivos para que aparezcan más. Y la siguiente, que también se plantea en la ENRO, que es un desafío que a futuro, cuando haya que instalar todas estas plantas de compostaje u otras instalaciones para hacer la valorización, ojalá que toda la tramitación sea relativamente expedita. Y aquí no conozco mucho, no soy tan experta, pero al parecer hay un poquito de trabas ya para las plantas de compostaje, no es tan fácil como debiera ser, ¿ya? Y creo que esa era la última. Bueno, pues el desafío general. Aquí al medio está lo más complicado, el 26% de envase y embalaje que tiene con la ley REP una vía, el 16% es descartable que iría a los rellenos sanitarios, pero que igual son una complicación y bueno, y todos están ahí medio llegando a su tope. Pero esto es a nivel general la visión para la gestión de los residuos municipales y bueno, es desafiante y nosotras al menos la visión como Fundación El Árbol es que todo esto que es a mayor escala siempre tenga su bajada
pero su principal impulso en la escala local, comunitaria, que es más económica y tiene mucho más beneficios. Así que eso eran mis reflexiones. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Qué panel más disciplinado. No he tenido la oportunidad de cortar a nadie. Bueno, a mí me gusta cortar a nadie. Vamos ahora, bueno, primero agradecemos nuevamente a Daniela Concha, directora ejecutiva de Fundación El Árbol, y a continuación nuestro último expositor de la tarde, Claudio Garrido Zambrano, de la planta integral de manejo de residuos de la ilustre Municipalidad de Santa Juana. Claudio, 15 minutos los tres, yo te aviso, te agradecemos tu presencia, por favor, adelante. Buenas tardes a todos y todas. Vengo a comentar el trabajo que hemos estado realizando en la Municipalidad de Santa Juana respecto al sistema de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios. Este sistema de gestión de residuos se implementó el año 2019, en el mes de abril. ¿Podemos avanzar? Ahí sí. Y principalmente contempla dos conceptos claves, que son la separación en origen de los residuos y la recolección diferenciada domiciliaria, ¿ya? Este sistema se implementó como radiocobertura en la zona urbana de la comuna, dando cobertura a 4.080 viviendas ya de la comuna de Santa Juana. Funciona principalmente con estos tres contenedores plásticos de diferentes colores y diferentes tamaños. El contenedor de color rojo de 40 litros considera los envases reciclables de vidrio, latas, plásticos y hojalata, ¿ya? Papel y cartones de todo tipo, y residuos orgánicos, que es un contenedor también de 20 litros, ¿ya? La siguiente. Y como les comentaba, la separación se realiza dentro de las viviendas de la comuna de Santa Juana y se estipulan ciertos días para la recolección de los diversos contenedores. Ya nosotros agrupamos en 2 días la recolección de residuos orgánicos, que es este contenedor, y un día para la recolección de los residuos inorgánicos, a través de estos camiones 3/4, ya que llevan contenedores de 1000 litros ya para el transporte de los residuos. Los camiones están dirigidos y administrados directamente de la municipalidad, tanto así el conductor, y tenemos una externalización de la mano de obra a través de licitación del equipo de recolección. La visión de la municipalidad es aportar en el cuidado del medio ambiente a través de este sistema de revalorización de residuos, y dando un principal enfoque, como les decía, a través de la participación comunitaria. Obviamente, si es que no participan mayor cantidad de familias, el sistema no puede obtener obviamente los resultados que se esperan. ¿Y cómo se inicia esto? En un sitio de propiedad municipal que estaba siendo utilizado como un vertedero ilegal, donde se realizó un estudio a través de la asociación AMDEL el año 2005, y se evaluaron distintas iniciativas y proyectos para recuperar o atacar en realidad problemáticas socioambientales de estas comunas que estaban en la asociación AMDEL. Para Santa Juana se determinó, bueno, que estaba la potencialidad de contar con un sitio alejado de las zonas residenciales, ¿ya? Y estaba siendo mal utilizado porque se disponían, bueno, escombros, voluminosos, basura descartable en general, ¿cierto? Y potencialmente también residuos valorizables. Ya este terreno entró en postulación el año 2013, donde se postuló a un financiamiento FNDR, y se consiguió el financiamiento por 731 millones de pesos. Estos 731 millones de pesos se ejecutaron entre los años 2014 y 2019, ¿ya? Y bueno, principalmente aquí el camino que se estableció para poder lograr este financiamiento y poder llegar a este proyecto de planta de reciclaje y compostaje fue que a partir del año 2005 hubo una voluntad política ya de parte de la misma administración, ya que nosotros tuvimos un alcalde por 20 años más o menos, ya por 4 periodos, y él mantuvo esta iniciativa hasta llegar a concretar y materializar este proyecto
de planta de reciclaje y compostaje para Santa Juana. La siguiente. La planta específicamente está ubicada en el sector de Chivicura, camino a una localidad rural que se llama Tanaullín. Está ubicada a 10 kilómetros de la zona urbana de la comuna y bordea también el río Biobío, que me parece que está detrás de esto. Principalmente aquí la condición es que la planta no está ubicada en una zona que tenga vecinos residenciales, ¿cierto? Y es una ubicación específica porque este camino conecta también con el paso de Garciadero hacia San Rosendo, ¿ya? San Rosendo Laja. La siguiente. ¿En qué se destinó o se distribuyó el presupuesto de este proyecto? En las obras civiles, bueno, se invirtieron casi 500 millones de pesos. El equipamiento considera los 4.080 sets de contenedores que le mostraba al comienzo de la presentación. Se invirtió también en un vehículo 3/4 para realizar la recolección. Los equipos consideran aquí básculas de pesaje, compactadoras, trituradoras también, entre otros. La consultoría que se ejecutó el año 2018 para realizar la educación ambiental a la comunidad, que duró aproximadamente como 8 meses, y bueno, eso dio el total de los 731 millones de pesos. Aquí aquí están los detallados, principalmente los equipos. Se consideraba un generador eléctrico por las condiciones del sector, ya que tenía bastante, intermitencia en el suministro eléctrico. La báscula de pesaje, que aquí pasa todo el control de los camiones. La maquinaria para el centro de acopio, que les comentaba aquí, que se utilizan para el pretratamiento de los residuos inorgánicos, se utilizan compactadoras, enfardadoras, balanzas de piso, entre otras también. Y la maquinaria de la planta de compostaje, aquí se consideraban también una trituradora y otras máquinas que no estaban consideradas también en este presupuesto, que luego les voy a detallar. Hacia adelante. Para adelante, eso. Quise dejar el código de la licitación para que, si quieren revisar mayor antecedente, junto a plano o detalles técnicos, puedan hacerlo a través del portal de Mercado Público. ¿Cómo está distribuida la planta de reciclaje? Cuenta con 2 galpones, uno para el tratamiento de residuos orgánicos, que es donde se elabora el compost, que es un galpón de 2.300 metros cuadrados, y un galpón para el pretratamiento de los residuos inorgánicos, que es de aproximadamente 500 metros cuadrados. Cuenta con oficinas administrativas, bodega, comedor y baño para el personal, además de una zona de estacionamiento. Bueno, aquí se puede apreciar también que la superficie total de la zona donde está ubicada la planta cuenta con bastante espacio para su ampliación en un futuro. Esta es la cancha está el galpón de compostaje. Aquí las principales características que nosotros realizamos la elaboración del compost en un galpón techado, con ventilación y con un piso de material que tiene una leve pendiente para la conducción de los lixiviados que son mínimos, que se generan también y que van a dar a una canal que no se alcanza a ver, que está por acá, y afuera tenemos un estanque recolector. Así como se ve actualmente la planta, se conforman mes a mes pilas de compostaje con todos los residuos orgánicos que nosotros recolectamos mensualmente, y los configuramos en estas pilas de compost. A ellos se les añade también residuos orgánicos secos, que nosotros los recolectamos de los restos de poda y de las áreas verdes también de la comuna, y se añade principalmente agua, que es lo único que estamos incorporando a nuestro producto. Esto lleva, dependiendo de la estación donde se comienza a conformar, entre 7 a 9 meses. ¿Ya? Nosotros posteriormente hacemos el proceso de arneriado, ya que es para separar las partículas más finas y más gruesas, y envasamos en un formato de 20 litros. Al inicio del 2020 lo hacíamos en un saco de papel, y actualmente lo estamos haciendo en un saco de plástico, el rojo típico que se ocupa en la zona rural. La puesta en marcha se llevó a cabo a través de
establecer convenios con los establecimientos educacionales de nuestra comuna, tanto de la zona urbana y de la zona rural. Aquí se consideró también abrir las puertas de la planta de reciclaje y bueno, del sistema en general a la zona rural, principalmente enfocada en la comunidad educativa, digámoslo, ya que consideramos también que ellos son potencialmente un factor de cambio, obviamente, en el desarrollo de sus vidas. Y se establecieron también convenios con locales comerciales de la zona urbana de la comuna, con el hospital y bueno, con los grandes generadores también se establecieron convenios para poder sumarlo a este proyecto y que no solamente los pequeños generadores que son las viviendas tuviesen la alternativa de poder separar y disponer correctamente de sus residuos domiciliarios. Y aquí se explica gráficamente cómo funciona el sistema. Bueno, a través de los contenedores que yo les mencionaba, tenemos un día de recolección que es principalmente los días miércoles, la recolección de los residuos reciclables a través de estos 2 contenedores. Así que si van un miércoles a Santa Juana van a ver dispuestos en las calles estos 2 contenedores. Los días lunes y los días jueves van a ver dispuestos contenedores verdes o contenedores café para la recolección de los residuos orgánicos. Y los días martes y días viernes, bueno, hoy día tocaba recolección de los residuos descartables. ¿Ya? Eso es llevado al relleno sanitario de Semarc y el promedio de generación anual que tenemos nosotros aproximadamente alcanza los 3.500 kilos anuales. ¿Cuántas personas trabajan dentro de la planta? Se dividen entre el equipo de recolección y los operarios que hacen el tratamiento de los residuos. El equipo de recolección está compuesto por 10 personas, ya que se dividen en 2 vehículos recolectores que se dividen la comuna, ¿cierto?, por zona norte y zona sur. Luego en la planta hay 6 operarios, ya que se distribuyen las funciones de la elaboración del compost y el tratamiento de los residuos orgánicos y el pretratamiento de los residuos inorgánicos. Además se consideran también los guardias de seguridad y una supervisora encargada de las operaciones de la planta. Y bueno, yo como coordinador general del sistema, el Departamento de Medio Ambiente, según el organigrama municipal, depende directamente de la administración municipal. Y bueno, está comandada nuestra jefatura superior a través del administrador municipal, don Óscar Cruz Escobar. Datos duros respecto a la disposición en los rellenos sanitarios, haciendo la comparación entre un mes antes del inicio de la operación del sistema hasta abril, que les comentaba yo que era el inicio del sistema de gestión integral de residuos, se logra observar, ¿cierto?, la disminución de los kilos que fueron a parar a relleno sanitario, que en la próxima lámina está más especificado. Logramos pasar desde marzo de 317 toneladas mensuales dispuestas en Semarc a 268,41 en el mes de abril. Y también se puede ver, comparándolo con el año anterior a la implementación del sistema, que también se lograron disminuir en algunos meses la disposición de residuos en relleno sanitario. Y en el total anual también se logra ver que hubieron bastantes kilos que no fueron a parar al relleno sanitario. Nosotros contamos con una... Bueno, esto lo voy a comentar porque fue un impacto negativo que sufrimos en el año 2021, afectado obviamente por la crisis sanitaria. Se suspendió el servicio durante 5 meses, ¿ya? Y eso logró disminuir la participación comunitaria desde un 25% a un 15%. Ya nosotros realizamos catastros anuales de las viviendas que participan del sistema y de las 4.080 que fueron subvencionadas con estos set de contenedores para la separación en origen. Solamente al día de hoy participan 1.300 viviendas, ¿ya? Lo que también nos presenta un desafío en el futuro de poder llegar a una meta que supere al lo menos el 50% de las viviendas que participan del sistema. Bueno, estos son más datos duros y quería llegar a la parte de los datos económicos, ¿sí? Adelantar.
Bueno, esto es la cifra, los resultados que hemos tenido en temas de recolección. Partimos con 92 toneladas de material reciclable y terminamos el año 2021 con 165. Residuos orgánicos hemos sido un poco más constantes y comenzamos con 220 toneladas en 2019 y terminamos el 21 con 227 toneladas. La siguiente, la siguiente, la siguiente, siguiente. Ya, bueno, el proceso de compostaje se lleva a cabo a través de dos máquinas que fueron donadas por la Embajada de Canadá y que están representadas por este cargador frontal con el cual se hace el volteo de las pilas. Yo les dije que no inyectábamos ningún otro componente a este producto y solamente hacemos volteo para generar aireación en las pilas y generar obviamente su degradación y además añadimos porcentajes de agua, ¿ya? La otra maquinaria que fue donada por la Embajada de Canadá es una chipeadora industrial que se utiliza para la trituración de los residuos de rama y restos de poda. ¿Qué es lo que hacemos con el compost? Lo entregamos a la comunidad que recicla, que participa del proyecto como mecanismo de incentivo, ¿cierto? Y para las zonas rurales entregamos 8 sacos de 20 litros, de 20 kilos de abono tipo compost a todos los usuarios de los programas de asistencia agrícola presentes en la comuna, como Prodesal, Prodemu y Autoconsumo. Siguiente. Y con ello pudimos lograr beneficiar a 2030 usuarios de estos programas, casi con 50 toneladas de abono tipo compost para su actividad agrícola. Y ya me están quedando poca. Todas las alianzas que tenemos para la destinación de los residuos inorgánicos en este caso son con Sorepa para los papeles y cartones. Bueno, estábamos trabajando con Maser, pero ya no tanto, que era para la destinación de los plásticos, ya PET principalmente. Cristalería Chile, Frontel, que tenemos una campaña de reciclaje de pilas en desuso, Covemar, que tenemos también puntos de acopio para el aceite en desuso. Les dije la Cámara de Comercio, Forestal Coyicura, que nos aportaba en algunos inicios y algunas veces con material orgánico seco, como acerrín o corteza de árbol. Reciclo Orgánico, que nos hizo una asistencia técnica por casi 2 años ya para mejorar nuestros procesos de elaboración de compost, y con la ODT, que tuvimos una campaña también de reciclaje de mascarillas. Bueno. Y último minuto, quiero llegar a los costos económicos de nuestro sistema. Para el año 2020 analizamos y consideramos dentro de este análisis los 3 servicios de contratación externa que tenemos que realizar para poder operar este sistema. Uno de ellos es por el monto de 256 millones y tiene que ver con el equipo de recolección. Nosotros saltamos de recolectar 3 veces por semana la basura ahora a recolectar 5 veces por semana entre descartable, orgánico e inorgánico. Y eso tuvo que aumentar el contrato de las personas que están trabajando para la recolección. La mano de obra en la planta, el costo de 60 millones de pesos y bueno, la licitación de la mantención del área verde, que alcanza un monto de 253 millones de pesos. Eso sumado a los costos en CEMAR por la disposición, el combustible en los vehículos y la mantención y reparación de insumos, suma un total de 650 millones de pesos APP para el funcionamiento de este sistema. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Claudio Garrido, que es de la planta integral de manejo de residuos de la Municipalidad de Santa Juana. Oye, pasamos revista, fíjate que en distinta escala al tema que nos convoca, que tiene que ver con la economía circular. Partimos un poquito con Daniela Acuña, ¿cierto?, que nos hablaba en una escala de datos país, de política y algunos datos específicos de escala país, ¿cierto?, y región. Luego pasamos por la doctora Sasso, que tenía una mirada mucho más metropolitana, ¿cierto?, de cómo bajar esto de la economía circular en ámbitos alimentarios, para, digamos, transcurrir hacia Daniela Concha, ¿cierto?, que nos entregaba algunos datos, digamos, y algunas consignaciones de la escala más bien, ¿cierto?, del barrio y de la persona. Y finalmente cerramos con Claudio Garrido,
que nos mostraba un ejemplo práctico y ejecutado, digamos, y me pareció muy interesante. Me recordé un poquito con esto. Las 4 ponencias son muy interesantes en su mérito. Lo de Claudio me acuerdo un poquito un trabajo que hizo unos arquitectos de los 2000, Ávalo y Herrero, en Valdemín Gómez, que hacen un diseño de una planta recicladora en un relleno sanitario para reutilizar el gas, y que estaba tan bien desarrollado el diseño que se transformó en un atractivo, y los colegios van hoy en día a ver los sistemas de reciclaje y reutilización. Es una planta bien paradigmática, ¿eh? Cuesta llegar, sí, tomé como 2 micros, pero es muy interesante cómo están, digamos, estas distintas escalas de una u otra forma imbricadas, y yo pienso que quizás el punto más relevante o clave que queda subyacente en las presentaciones es cómo articular, digamos, las distintas escalas de esta problemática o este tema que es la economía circular. Y ahí yo dejaría, digamos, abierta la palabra para todos quienes estamos en esta mesa, si quieren hacerle preguntas a nuestros expositores. A mí la primera pregunta que me asiste, digamos, y quizás se la dedico a la profesora Sasso, es cómo articular, digamos, estas distintas escalas, ¿cierto? Desde lo más país, ¿cierto?, hasta llegar a lo más barrial o de la persona, del consumidor, ¿cierto?, pasando por la escala metropolitana, comunal, barrial. Yo siento que ahí hay un gran desafío. Nosotros hemos trabajado harto en este tema. Como vimos los 4 expositores, nos esforzamos, trajimos hasta mosca para ambientar, digamos, la presentación. Nos costó, Profesora Sasso, abra usted los fuegos y después dejo abierto la mesa para preguntar. Que la pregunta que haces es muy difícil. ¿Cómo articular? Porque en realidad ha habido experiencias que han emergido de lo local, ¿no? La experiencia de Santa Juana se ha buscado las formas para poder convertir en una idea que tenía tal vez el alcalde de aquel entonces, y que gracias a lo mejor a que se mantuvo durante mucho tiempo, eso se hizo realidad, ¿no? Porque a lo mejor no hubiese sido posible de otra forma. Y luego tenemos por otro lado estas estrategias a escala nacional que llegan y que tampoco sabemos cómo van a aterrizar, y que yo desde la estrategia de sistemas alimentarios locales estamos trabajando en una escala más de intercambio de gobierno local, y veo lo que viene por arriba como el potencial oportunidad, ¿no?, de cómo financiar hacia abajo, tal vez, ¿no? Porque en el fondo todavía no se percibe. Sí, son unos lineamientos muy generales, ¿no? Habla de los sistemas alimentarios regenerativos, ya, pero ¿a qué se refiere, no? Sí, como muy en términos generales. Entonces, tal vez es esa escala intermedia, ¿no? Bueno, primero los que se han buscado la vida desde la perspectiva municipal. Y por eso tal vez la propuesta de la estrategia de sistemas alimentarios busca esa escala metropolitana para poder vincular iniciativas que tal vez otro FNDR no se lo den a un único municipio, pero tal vez una planta de compostaje, ¿no? Hablábamos el otro día de por qué cada municipio tiene que tener una planta de compostaje y no puede ser compartida entre diferentes. Tal vez sea más interesante empezar a pensar de forma escalar y no de forma individual como gobiernos locales para poder resolver algunos problemas. Muy bien. Sí, interesante el análisis tal cual está proyectado, y uno no puede dejar de proyectar lo propio, lo local, y mientras va escuchando las exposiciones uno va comparando, pensando en cómo estamos cada comuna en este sentido. Yo soy de la comuna de San Pedro La Paz, mi nombre es Víctor Hugo Montalvo, soy el director de Medio Ambiente, y la verdad que pensaba en lo que acabas de decir, y esto en virtud de que AMDEL, que es la Asociación de Municipios de Desarrollo Económico Local, de la cual Santa Juana es partícipe, reúne a 6 municipios. Y ellos ya están preparando un proyecto de cancha de compostaje, uno por comuna. Mira qué contradicción con lo que estás mencionando tú. Porque efectivamente se está evaluando que potencialmente es mejor eso que escalar y llevar el transporte, lo que significa, de cada comuna a una comuna más lejana, que quizás fue el gran factor por el cual nadie lleva a Santa Juana hoy día el producto, teniendo la capacidad. Ellos tienen la capacidad para recibir el material orgánico de las comunas, pero es caro. Y el tema todo pasa finalmente porque todas las buenas ideas que podamos tener, o todas las iniciativas que tenga gente, o los emprendedores, los innovadores, todo pasa por plata, por recursos, ¿ya? Y eso es lo que hace que hoy día se esté presentando este proyecto que va a requerir en cada comuna un terreno como 2 hectáreas, que no es algo tan gigante, ¿ya?, pero que puede permitir cubrir un porcentaje importante del material orgánico y destinarlo ahí para un compost futuro, en base a bacterias. Por lo tanto es un proceso que de 3 a 6 meses podríamos tener, un poquito más rápido que el que usan ustedes, el compost
que todos conocemos. El tema pasa porque todos quieren reciclar en lo teórico, todos quieren compost en lo teórico, pero nadie quiere la planta al lado de su terreno. Nadie quiere un punto de reciclaje cerca de su casa. Nadie quiere un centro de acopio cerca de su barrio. Y nos encontramos con esa terrible realidad. Entonces la disponibilidad de terreno es un tema potente, sobre todo en urnas que están en constante crecimiento. San Pedro de la Paz tiene terrenos para construir, pero todo el mundo se está yendo a vivir a San Pedro de la Paz y están construyendo muchas casas más allá de lo esperado. ¿Ya? Hoy día debemos contar con 150.000 habitantes y se piensa que vamos a llegar unos 10 años más a 200.000 habitantes. Entonces va a ser una urbe muy saturada y eso nos complica en el tema proyección para potenciar el reciclaje. Nosotros tenemos un contrato de recolección de residuos sólidos domiciliarios que involucra 260 millones de pesos mensuales al municipio. Por eso que cuando dijiste el cálculo de 1.000 y tantos millones de pesos dije que quizás se quedaron cortos, ¿eh? Porque nosotros gastamos 3.200 millones de pesos en el año para recolección de residuos sólidos domiciliarios. Es harta plata por el presupuesto de una comuna. Y tiene la pequeña variación con respecto a otros contratos que estimulan el reciclaje de inmediato. Tenemos 12 puntos verdes en la comuna, de los cuales son responsables la misma empresa que recolecta los residuos sólidos domiciliarios. Pero es el reciclaje en base a 4 productos básicos estándar que todos conocemos: el papel cartón, las botellas PET, el vidrio y el aluminio, las latas. ¿No es cierto? Eso ¿ustedes lo pusieron en la TDR de la licitación? Vale la licitación, por eso está dentro del costo de los 260 millones de pesos. Incluye un centro de acopio, el embalaje respectivo. El beneficio finalmente es para el sindicato de recicladores de base que existe en la comuna de San Pedro de la Paz, que logramos organizarlo. Como 28, y ustedes los conocen también a todos, les han entregado certificación a varios de ellos. 28 recicladores de base que logramos unirlos y darle una figura legal de sindicato. Y pusimos las bases que el beneficio eran ellos. Entonces, ¿cuál es el beneficio macro para nosotros? Que gran parte de ese material se revaloriza, ¿ya? Y ya estamos año a año sintiendo el efecto de estos 12 puntos de reciclaje, a los cuales sumamos todos aquellos puntos que hemos logrado gestionar con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, que en realidad nos ha apoyado con puntos de reciclaje adicionales. Hace 3 días llegaron los contenedores nuevos, unos gigantes que instalamos ahí también. También tenemos las típicas campanas verdes que tienen todas las comunas de Chile, que son de Cristoro. Tenemos rejillas de recolectoras PET, que son las que instala un no sé si empresario llamarlo, porque en realidad es muy pretencioso. Sí, un gestor, es Replas, una iniciativa de una persona de San Pedro de la Paz que cubre varias comunas también. Entonces todo esto, ellos revalorizan y ellos hacen gestión. Pero todavía el plástico no es rentable. O sea, él tiene una montaña de plástico embalado en su galpón y no lo vende. Pues está esperando mejores precios de mercado. Y eso está pasando también. Uno pensaría que esto tiene un tiraje más rápido. No, esto no es tan rápido, no es tan rentable como la gente cree. Porque la gente dice, hay que reciclar, ya, todos reciclemos. Ok, pero lo llaman reciclar, sacar de mi casa lo que me molesta. Y que se le arregle el mundo. Entonces, reciclar no es fácil. No es un tema que pudiese tener tanto tiraje como uno cree. Nosotros también hicimos ese estudio con una consultora hace 2 años que nos indicó cuánta basura sacábamos, qué tipo de basura sacábamos, cuánto era el promedio por persona, etc. Tenemos los fundamentos de todo eso. Y quizás hemos aumentado el orgánico por familia, hemos aumentado porque la población aumenta, ¿ya? La basura aumenta, todo aumenta. Lo que no aumenta es el recurso plata para poder trabajar con esto. Y ahí es donde quedamos, sí, casi como los perros cuando se giran alrededor de su cola, así quedamos. Porque todos los esfuerzos que se hacen es una lucha constante. Lo que agregamos nosotros para este proceso es la fiscalización. O sea, nos hemos convertido en los reyes de las multas, para efecto de que si pillamos a alguien botando basura donde no debe, o escombros, material de construcción, como conversábamos en la mañana, o lo que sea, multa. Suponemos que es el mejor aula de capacitación para alguien que en el fondo no lo volverá a hacer, suponemos. Porque igual 2 UTM no estaban pensados en el bolsillo de esa persona. Pero todos los días es una lucha constante. O sea, al lado de una campana para sacar el vidrio, dejan la caja abajo y no echan el vidrio arriba, ¿no? Dejan la caja afuera con la botella. Y de las PET ni hablar, le echan cáscara de plátano, todo lo que quepa dentro. Entonces es una lucha constante. Todos los esfuerzos que se hacen yo creo que están bien encaminados, pero como estamos hoy día,
como país, nos faltan como unos 1500 años, siempre digo yo eso, para poder llegar a un estándar en donde digamos, sí, estamos reciclando como país. Porque todo es lento, todo, y burocrático, ¿qué decir? Bueno, quizás faltan, digamos, y es una buena cosa los incentivos, ¿no? Porque claro, el garrote está, pero los incentivos quizás, porque efectivamente, por ejemplo, los muebles de ecotabla son bastante caros, ¿no? Comprar un mueble de ecotabla, que lo ocupa, por ejemplo, la Fundación Mi Parque, que trabaja con ecotabla, que son estas tablas sacadas del plástico, son mobiliarios caros, realmente. Son mobiliarios caros. Entonces, quizás un mecanismo de incentivo podría ser una buena cosa para subsidiar un mercado de reutilización y reciclaje. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, al panel o comentario? Mi nombre es Rodrigo Tarola y represento a la Seremi Medio Ambiente de la Oficina de Economía Circular. O sea, un comentario más que nada porque es súper difícil hacer entender a la gente de toda la cadena que, como bien decías tú, involucra el tema del reciclaje. O sea, lo que nosotros vemos hoy en día es el punto verde, el punto reciclaje, los mayores esfuerzos para que la gente primero disponga el residuo que sí se puede reciclar en el lugar adecuado. Ese es como el primer esfuerzo que los municipios hacen y que nosotros vemos desde el ministerio, porque vemos al Claudio que todos los días lucha con ellos, los colegas aquí de San Pedro, como Concepción, bueno, todos los municipios de la región en la misma sintonía. Entonces, y aún así nos resulta todavía porque la gente todavía no entiende bien, siendo que se les indica textualmente qué residuo reciclar. Se les dice que ahí no van colchones, que no van perros muertos, que no van cabezas de chancho, porque todo eso han aparecido en los puntos de reciclaje. Cabezas de chancho, perros muertos. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema? ¿El del municipio o la gente que no entiende? Entonces ya, esa es una primera barrera. La segunda barrera es la capacidad municipal para recolectar los materiales, que puede ser el municipio, puede ser un gestor privado, pueden ser los mismos recicladores de base. Luego, ¿qué pasa con el material? El material tiene que ir a un lugar adecuado para poder preparar el material y después de que eso tenga un mercado para poder comercializarlo, como dices tú. Entonces, toda esta cadena, si no está bien articulada, falla el reciclaje desde el primer día en que se pone el punto de reciclaje. Entonces, si no hay nada de eso resuelto, mejor no hagamos reciclaje todavía. Eso es como lo primero que hay que tener, bien clara la cadena, desde que la persona va a reciclar hasta que el material efectivamente se introduce a la cadena de valorización. Eso es lo más importante. Y segundo, cuando yo creo que la basura ya está tan estudiada que yo no creo que ya proyectos para estudiar la basura ya no creo que sean necesarios. Ya sabemos estadísticamente que en promedio entre un 40 y un 60% en el país es lo que se genera residuo orgánico, que más o menos un 30% envase y embalaje, y etc. Entonces, lo que más hay que hacer es que aparezcan proyectos que financien iniciativas y que capaciten también a los mismos municipios, porque finalmente el territorio, si hablamos en lo local, los mismos municipios son los que articulan el territorio. De repente nosotros vemos que hay funcionarios que no les da el tiempo para formular proyectos, o porque no tienen tiempo, porque no saben. Entonces, capacitarlo en formular proyectos, yo creo que es súper importante y buscar los financiamientos adecuados para que esto pueda resultar. Tiene muchas aristas en todo caso, porque de repente, el municipio se capacitó, formuló un proyecto, tiene las lucas, pero no tiene el terreno. Entonces, quedamos en lo mismo. Entonces, hay muchas aristas también para poder abordar para que esto funcione y de verdad, y yo creo que también por parte del Estado, yo creo que es relevante la normativa, porque si nosotros decimos que Chile culturalmente no está preparado, siempre el chileno funciona cuando lo obligan. Bueno, los chilenos y chilenos, cuando lo obligan o las obligan. Entonces, si no hay normativas que apunten a eso, es difícil de poder avanzar en tener un reciclaje como lo que esperamos de Europa, que en el fondo la ley de reciclaje, como bien Daniela expuso y dio algunas bajadas de la ley REP, es el modelo europeo, es lo que busca. La ley REP es el modelo europeo porque todos los países OCDE tienen ese modelo REP. En España existe la REP, ¿cierto? Está Ecoembes allá como sistema de gestión, está Ecovidrio, ¿cierto? Está CITES en Francia. Entonces, todos esos sistemas que van articulando el reciclaje porque tienen que cumplirse por ley, está ocurriendo hace mucho tiempo en Europa y es el modelo que se quiere instalar acá. Para los envases en embalaje, para lo orgánico, yo creo que hay un desafío ahí de poder normarlo. Y ahí los municipios son cruciales en ese aspecto. Eso. Disculpa, adelante, por favor. Pero desde la mirada como urbana, lo que contaba al principio de distintas escalas, es como, yo creo que depende de cada como territorio. Por ejemplo, acá en Gran Concepción es algo a escala metropolitana,
y sí estamos con muchas comunas, muchos habitantes juntos. Entonces ahí debería haber un tipo de estrategia como más que una todas estas comunas. En cambio las comunas ya más rurales, ya al ser rural ya tienen otro sistema de consumo que es más sostenible. Entonces tienen que haber otro tipo de estrategias que respondan a ese tipo de vida. Y también, por ejemplo, respecto a las plantas de compostaje, la normativa y todo eso, lo otro es que no sé si la solución sea alejar la planta de compostaje de la ciudad, ponerla lejos, porque la gente, ahora actualmente la normativa igual a una planta de compostaje, igual a una infraestructura sanitaria, un relleno, y no es lo mismo, no contaminan igual. Entonces la gente lo ve, no sé, produce muy mal olor, pero en realidad yo he visitado plantas y no es tan así. Entonces como que falta algo como que acerque más a la gente, que vea que realmente esto no es algo tan difícil como lo decía la chica. Y eso, como más verlo, pero es difícil verlo con distintas escalas porque dependiendo de cada realidad, de cada territorio. Entonces, Muy bien. ¿No? Yo tengo una perspectiva diferente y para acotar un poco el comentario tuyo, que entiendo que esta mesa tiene que ver con comportamientos urbanos y el tema metropolitano y la urbe, etc. Pero se le está olvidando que esto es como cuando hablamos en edificaciones, cuando queríamos llenar antiguamente un edificio de paneles solares, ponerle fotovoltaicos y un montón de cosas, y aprendimos que en verdad lo primero que hay que hacer es que el edificio demande menos. Entonces, lo primero, bajo mi perspectiva, es que hay que generar una conciencia, un cambio de consumo respecto a los productos que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy en día la señora que compra el brócoli y come brócoli dentro de su dieta, que es un orgánico, le corta todos los arbolitos y el tallo lo bota. Está generando un residuo orgánico, cuando el tallo es consumible. La gente que consume, también mencionaron el ejemplo del plátano, la cáscara del plátano es consumible y en las dietas veganas, yo no soy vegana, claro, mucha gente lo ha ocupado como reemplazo, sustituto, como texturizador tipo carne o cosas así. O sea, tenemos un comportamiento hoy en día que nos hace generar más basura y efectivamente ya podríamos tener una disminución de los residuos que tenemos desde nuestra casa. Cambiar hábitos, por ejemplo, no sé, dejar de hacerla, no sé, me van a odiar algunos, y yo también me odiaba a mí misma en un principio, el consumo de la leche de vaca. Porque la leche de vaca necesariamente hay que transportarla en un envase. Cuando hoy en día la leche vegetal sabemos que tiene tantos nutrientes como la leche de origen animal y que podríamos comprarla a granel, ni siquiera estamos generando un residuo, la podemos meter en una juguera con agua, la hacemos en la casa y no tenemos un residuo que se vaya a no sé, a una disposición final, una compostera, no tengo idea. Más encima el residuo de la almendra, la nuez, lo que sea, lo podéis hacer galleta de nuevo y te lo podéis comer. O sea, mi comentario es que creo que la primera parte donde podríamos hacer fomento es directamente en el consumidor, que es el que está generando este reciclaje, y hay iniciativas de libros de cocina, o por ejemplo marcas, empresas que están cambiando sus sistemas de producción de alimentos, por ejemplo, no sé, las pastas, cambiarlo desde una bolsa, la clásica, que cuesta 1 kilo reciclarla, que acá en el caso de Concepción hay que esperar como cada 6 meses a que se habilite el puesto que te recicla esa bolsita, por otras marcas que ahora están trayendo la misma pasta deshidratada en caja de cartón, que es súper fácil de reciclar. De hecho, más encima, esa misma marca hoy en día le está sacando el pedacito de ventana plástica que generaba este mínimo problema. Y hoy en día ya es 100% cartón y uno lo puede comprar y lo puede reciclar, lo puede ocupar como biocombustible, etc. Y lo otro, que tenía una pregunta para, no sé quién sabe, sobre el tema de los biodigestores. ¿Se podría alimentar un biodigestor con una planta, o sea, con una siembra, por ejemplo, que esté contaminada con hongos? ¿Una siembra Sí, contaminada con lo que pasa es que en agricultura lo que pasa, sobre todo con el cambio climático, es que vienen estas lluvias que suceden en verano, que llueve y al día siguiente hace un calor horrible, y eso hace que la siembra se contamine con hongos y luego ya no la puedes utilizar para dárselo a los animales, ya no lo puedes hacer en fardo, no puedes alimentar a los animales. Y yo quiero saber si eso sí se podría utilizar porque contamina todo lo demás, pero a lo mejor sí se podría utilizar como en un biodigestor. No sé si alguien sabe, si tiene alguna contraindicación. Yo no lo sé si alguien Casualmente, sabe. bueno, no sé si todos saben o si han sido visitados los otros municipios, hay una empresa inversora que está visitando municipios para hacer su estudio de mercado de localización para instalar un biodigestor industrial de residuos. Justamente queman todo. Ya. Todo lo que se te ocurra lo queman, Pero en base a pirólisis, ¿ya?
Esa máquina ¿Cuál es? es un proceso biológico. Ah, no, entonces me confundí, perdona. En base a pirólisis hay una empresa que quema todos los residuos que tenga la comuna y anda buscando el terreno donde instalarse en el fondo. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama la empresa? ¿Benza? Benza es la empresa. Ya, ¿los visitó ustedes? Sí. Que andan buscando sus cartas de compromiso a cada comuna y pretenden instalarse acá en la región. ¿Disculpa, pirólisis o Pirólisis. incineraciones? Pirólisis. ¿Cómo se llama? Benza. Ya, búsquenla. Sí. Oye, Y ellos queman todo, porque fue la pregunta que hicimos. ¿pero como quemar la basura o queman para producir algo? No es combustión, No. es una No. degradación química. Es para producir energía en base a... Ah, ya. Igual produce energía. Sí, pues es para eso. La hacen todas. Sí, sí. Sí, no es distinto de la biodigestion, pero ahí queda la pregunta abierta. O sea, la pirólisis, claro, El es un proceso de proceso combustión para producir energía. de combustión, pero en otras condiciones de temperatura y de presión. Correcto. Sí, está la incineración, la pirólisis y la gasificación. Así es. En otra temperatura la Igual, claro, igual aprovecho de dar el dato, nosotros estamos en una alianza que es en contra de la incineración de residuos. Sí, obviamente tengo que decirlo. San Pedro ya firmó la carta de compromiso. Nosotros la hemos publicado en todos lados. Bueno, la incineración somos súper enemigas porque, y sobre todo la incineración de la fracción de residuos municipales, porque está todo mezclado. Hay plástico, hay metales. Correcto. Entonces quemar eso y a veces no se produce combustión completa, entonces hay emisiones tóxicas. La pirólisis tampoco está vista con tan buenos ojos, pero principalmente, y también porque es la mezcla de residuos, pero principalmente porque estas tecnologías que son termoquímicas, es que es como una solución mágica que la venden, así como, oh mira, todas tus toneladas y después es apenas unas cenizas que igual tienen toxicidad y no te tienes que preocupar de nada. Pero en realidad estas son tecnologías que ya vienen de retirada desde Europa porque ya están teniendo problemas ambientales y restricciones e impactos. Entonces siempre lo que viene de retirada de Europa la vienen a vender a América Latina y los países del sur global. Más o menos, sí. Entonces, no es tan espectacular, pero y principalmente lo que yo adscribo mucho es que el problema de estas tecnologías es que no apuntan a lo que mencionas tú, que es disminuir la generación, porque es como un incentivo a generar, nomás no te preocupes, no te preocupes que después esto se quema y se transforma en polvo. Tiene que estar las dos en simultáneo, ¿no? O sea, ni solo en una, ni en solo No, lado. estoy tomando la recomendación, Sí. porque ella habló del biodigestor, yo lo había escuchado antes, pero ya no conocía el biodigestor que incinerara esta cuestión, esto yo no lo conocía. Sí, eso, claro, Yo es asumía que térmica. existía como para que tomara residuos orgánicos y a través de no sé qué proceso pasa adentro generar la energía. Sí, el biodigestor Pero solamente orgánicos. es más amigable, porque es un proceso biológico y puede generar. Podrías indagar, hay un biodigestor en la comuna de Molina que tiene la empresa de Viña Conchitoro. Ellos tienen un biodigestor que implementaron hace ya varios años para tratar los residuos de la producción de vitivinícola y ahora hace poco incorporaron los residuos orgánicos de los domiciliarios del municipio como insumo. Pero lo ¿El mezclan. proyecto MAPA que tiene el biodigestor también? Entonces? No conozco el proyecto de biodigestor de Los MAPA. mejores es que ellos tenían una generación de energía eléctrica, pero... Es que genera energía eléctrica porque Claro. como se genera metano a altas presiones, él mueve la turbina y genera energía. Finalmente tiene insumos de residuo orgánico y energía. Pero ese proyecto está operativo y puedes indagar algo de ahí, a lo mejor para que puedas tener una perspectiva. Hay biodigestores de distintas escalas, o sea, la viña, que no sé si San Pedro o Conchitoro son biodigestores gigantes, así como muy industriales, pero hay biodigestores de pequeña escala que pueden usar en una lechería chica, donde tienen así como una piscina cubierta con la cuestión que genera biogás. Entonces, yo creo que las tecnologías además van avanzando y se van generando estas distintas alternativas. O sea, sería una buena solución el biodigestor, yo creo, a escala a lo mejor municipal en algún momento, pero todavía a lo mejor no sé la orden de magnitud de los cuantos vale. Yo vengo de la empresa generadora de energía, pues ni siquiera. Pero en el fondo... Pero estoy pensando para que pequeñas empresas rurales, no Sí, sé, puede ser, avícolas, puede ser. empresas de fruta. Sí, Puede lo que ser. yo tenía entendido es que no que yo sepa nunca existió el biodigestor.
Era como una especie de un prototipo, pero que yo sepa, En estudio. siempre sí. Lo que te iba a contar, es que lo que yo tenía entendido de los biodigestores es que como tienen esta población bacteriana trabajando, funcionan más con alimentación más homogénea, así como un residuo como el de las viñas o cárnico, y como el municipal es más mezcla de muchos residuos, la proporción carbono-nitrógeno no siempre es la más óptima para que funcione también. Entonces por eso en Europa y en otros países principalmente está asociado a las lecherías, más al agro, al mundo del agro, que al residuo municipal. Bien. Oye, bueno, nos va a quedar la duda con los biodigestores y con la señora que se come todo el brócoli, pero bien, cerramos el rato de la conversación y los invitamos ahora a un coffee que vamos a tener junto con una firma de una carta protocolar que quiere promover, digamos, una mirada de economía circular en la azotea de nuestro edificio de innovación. Va a ser una rave en vivo, vamos a escuchar discos y todo. No, lo invitamos a un coffee break en serio en la azotea, así que de ahora nos vamos todos juntos para